Así es, ya estamos en el café de Diario 55 en el día de hoy. Pues vamos a compartir esta hora con un comunicador que en este momento se encuentra cubriendo el 10º Encuentro Mundial de las Familias en Roma, en la Ciudad del Vaticano. Él es Giovanni Krawinkel, él es el director de la agencia de prensa APM Prensa, que son las siglas de la agencia de prensa Palabra Multimedia. Así que desde este momento damos los buenos días y la bienvenida a este café de Diario 55 a Giovanni Krawinkel. ¿Cómo estás, Giovanni? Muy bien, muchas gracias. Un honor para mí entrar desde aquí de Roma con un calorcito en 30 grados y a las 2 de la tarde, las 2:10, 6 horas más adelante, eh, eh, como delegado de prensa, de comunicación de nuestra agencia de prensa Palabra Multimedia y suministrando información a diversos medios y en colaboración con el canal de televisión La Voz de María de La Vega. Cuéntanos, Giovanni, ¿qué es lo que está pasando en Roma? Bueno, entre otras cosas, y la Roma normal del Papa en Vaticano, se está celebrando el 10º Encuentro Mundial de las Familias. Es un encuentro que el Papa Juan Pablo II propuso en el año 1994-96. Aquí mismo en Roma se dio el primero para que desde digamos, las oficinas, el dicasterio se llama así, que tiene que ver con el tema de la familia, acompañara este proceso de la vida humana en la familia. Y el Papa Juan Pablo II siempre mostró su preocupación y escribió diversos escritos que se llaman cartas pastorales, encíclicas, sobre el tema de la familia. Él era muy preocupado por ese tema y acuñó una frase que ha quedado para la historia: el futuro de la humanidad pasa por la familia. Entonces ha hecho esta propuesta de encuentro mundial para que busquemos soluciones juntos, analicemos todo lo que estamos viviendo en los 5 continentes y propongamos soluciones pastorales desde la Iglesia Católica por el tema de la familia. Entonces, estamos en la 10ª versión de esos encuentros. Giovanni, del inicio de estos encuentros a esta época ya han transcurrido varias décadas y las problemáticas de la familia, algunas permanecen, pero otras han cambiado. ¿Cuáles son los principales temas, problemáticas a los que se le está tratando de dar respuesta en este encuentro? Mira, el Papa Francisco ha actualizado la situación que vivimos socialmente los seres humanos, en este caso en el plano familiar, y este encuentro tienen unos componentes de actualidad en la vida de los seres humanos, en la familia. Por ejemplo, esta tarde, que me toca a mí comentar y estaré en esa conferencia, las redes sociales, el Internet y la familia. Entonces, especialistas nos van a explicar lo que ha estado pasando en estos años con el impacto también de los medios de comunicación en la familia, qué consecuencias ha traído, tanto negativas como positivas, y cómo darle herramientas a los padres de familia para que no les sea adversa estas herramientas tecnológicas nuevas, que la pandemia pues nos ha ayudado también como Iglesia Católica a poder utilizarlas en el adoctrinamiento que normalmente hacíamos solo presencial. Y aunque es una ganancia el uso de estos medios, nuestra propia agencia de prensa se fortaleció en su portal apmprensa.com en la pandemia porque pudimos suministrar información a las personas que estábamos encerradas en las casas. Entonces hoy veremos, por ejemplo, en ese tema cómo acompañar a la familia y que esto no dañe. Ese es uno de los temas, pero son 45 temas que han puesto bien grandes en el que se encuentra, por ejemplo, el tema de la vejez en la actualidad. O sea, cómo llegamos en una cultura digital a una edad sin el manejo de estas herramientas, y el Papa le está pidiendo a los más jóvenes que puedan ayudar a los más ancianos a utilizar estas herramientas tecnológicas. Yo estoy viendo aquí cómo las señoras de entre 80 y 90 años ya manejan en un alto porcentaje todo el tema de los móviles inteligentes, porque ya mucha de la realidad de la vida se resuelven con el móvil, la banca, el transporte, la salud, etcétera. Y estos retos
ameritan de mucho estudio y análisis. Es lo que han estado sugiriendo en estas charlas que nos están dando hoy. Estamos en el segundo día de esas grandes charlas. Ayer se pudieron ver varios de los aspectos de la vida familiar y el cardenal Farrell, que es el que lleva adelante el tema del dicasterio para laicos, familia y vida, pues decía cómo las familias, sobre todo las familias católicas, tienen que tratar de transformar su entorno social. O sea que viviendo una vida en valores humanos como el respeto, una de las charlas se llama pedir perdón y dar gracias, y pedir permiso, que es una frase que el Papa también ha acuñado mucho, porque entiende que cuando faltan esos valores mínimos humanos, pues todo se hace más difícil. Esos son así algunos de los aspectos que se están aquí tocando y también han querido que este encuentro tenga una versión digital, de manera que los que lo puedan seguir no solamente seamos los que estamos aquí presencialmente, sino que lo puedan seguir también vía digital a través de los canales de YouTube y la página de este Encuentro Mundial de las Familias. Y las presentaciones tienen su traducción en español y hay testimonios bien fuertes de parejas en África, en Europa, parejas que se le ha muerto un hijo, que tienen hijos de síndrome de Down, la combinación de parejas jóvenes, matrimonio después de la vejez, etcétera. Se está tratando de ver toda la vida familiar en el matrimonio también. Es un reto bastante grande, Giovanni, que hay con esto de la tecnología hoy día. Cuando vemos que es tan cuestionada hoy el accionar de muchos jóvenes y nos vamos a la esencia de la sociedad, que es la familia. Lamentablemente vemos en estudiantes, en jóvenes, hoy un comportamiento muy fuera de lo que debieran ser los cánones que rigiera, ¿verdad?, la forma conductual de estos pequeños, de estos jóvenes hoy día. Y qué bueno que se está tocando el tema de la familia. Y ojalá que pueda tocar, ¿verdad?, otros elementos importantes que tienen que ver con el manejo que damos hoy día a los jóvenes. Pues mira, el mundo no va para atrás, ¿eh? El ser humano ha trabajado se ha desarrollado en toda la historia avanzando y se supone que ese desarrollo siempre debe ser usado en beneficio de él mismo y nunca en detrimento. Y es penoso ver cómo inventos tecnológicos hoy sirven para la guerra. O sea, la guerra en Ucrania hoy es tecnológica. Le compraron a Estados Unidos 125 drones de guerra costosísimos. Se invierte más en la tecnología para matar que la tecnología para curar. Si todos los esfuerzos se estuvieran usando para curar las enfermedades a través de procesos tecnológicos y esos presupuestos para mitigar, por ejemplo, el cambio climático, entonces sería de otra manera, pero ahí entra el campo de la ética. O sea que nosotros podemos utilizar las cosas para bien o para mal y es uno de las prerrogativas que tiene el ser humano, que es el don de la libertad. El Papa Benedicto XVI decía que era el regalo más grande que Dios había hecho al ser humano, que él pueda decidir incluso su propia perdición. Entonces, nosotros tenemos el reto en el día de hoy también como parejas de matrimonios, que a los hijos que ya nacen digitales, nosotros podamos enseñarle que el uso de esas tecnologías que sale de la inteligencia humana nunca le haga daño a los demás, que se muevan a través de estos espacios digitales sobre la base del respeto, de lo que nos enseñaron nuestros padres a través de un libro, del cine o de la televisión o de un teléfono. Entonces hoy hay que transferir esos valores humanos a través de esos procesos tecnológicos. Fíjate que podemos compartir en este momento una transmisión vía un Zoom en alta definición y que yo puedo mostrarle. Voy a mover a control de estudios, voy a mover lentamente la cámara para que vean dónde me encuentro. Ahí se ve, por ejemplo, las habitaciones del Papa, las pontificias, aunque el Papa Francisco no vive ahí, pero el domingo dará un importante mensaje desde esa ventana y estaremos frente a él. Y estoy frente a la Plaza San Pedro,
desde el Colegio Agustiniano Santa Mónica, un poco para dar en dónde me encuentro. Y estas tecnologías, pues, están siendo usadas en este momento por nosotros, ustedes y yo, para poder enviar un mensaje positivo a la sociedad dominicana. Amén de que algunos estén utilizándolo para el mal, nosotros lo estamos utilizando para el bien. Eso quiere decir que esta cámara, esta computadora o este móvil que yo tengo aquí, ellos por sí solos no son malos. O sea, depende del uso. Un cuchillo sirve para cocinar una buena carne, un buen corte, hacer un buen corte, y ese mismo cuchillo es utilizado por un criminal para asesinar a una persona. El cuchillo no es malo. Así que el reto que tenemos siempre en la sociedad es el buen uso de las cosas que nosotros mismos inventamos. Creo que por ahí andaba tu pregunta. Giovanni, ¿tú entiendes que la iglesia dominicana, la iglesia católica en sentido de mundial, ha formado a sus fieles para ser cristianos en la era digital? ¿Tú crees que hay una formación? Porque nosotros habitamos en este momento en dos mundos. Tenemos presencia digital. ¿Se ha formado el cristiano para vivir la fe en ese mundo digital? Mira, definitivamente tendría que decir que no, que tanto como la formación, no. Estamos cada vez más utilizándolo y la pandemia nos enseñó muchas cosas. Yo mismo, que lo que estudié fue informática, durante la pandemia asesoré muchas parroquias y la Basílica de Higüey desde nuestra agencia de prensa a que pudieran transmitir las misas, crear sus canales digitales. Y es bueno que sepan que hay una Comisión Nacional de Pastoral de Comunicación que avanza cada vez más para hacer que todos los que tenemos cierto liderazgo en la Iglesia Católica ya estemos al día por donde va la tecnología para usar la transmisión de la buena noticia del Evangelio, que es una noticia. Y si es una noticia, pues nosotros tenemos que saber cómo utilizarlo. Entonces, la Iglesia Dominicana ya tiene varios medios de comunicación muy fuertes en la Arquidiócesis de Santo Domingo, y pertenezco, siendo parroquiano aquí en la Arquidiócesis de Santo Domingo, allá digo, a los medios multimedios Vida, que son Televida, Vida FM, Radio ABC. Me he concentrado en estos últimos años en la radio, me cautivó la radio hace 15 años, teniendo mi espacio cada lunes en la noche. Les invitaré también para que podamos hacer algo juntos en ese espacio, pero hoy se ha convertido en un programa de multimedia, en lo que se llama la radiovisión, porque creamos la televisión, pero ahora que todo es a través también de procesos de internet, y además que no son en una transmisión en vivo que se pierde. Antes yo transmitía mi programa y el que no lo oyó se lo perdió, pero ahora lo transmito en 5 redes sociales que se queda colgado ahí y la gente lo sigue viendo, y eso ha tenido que hacer que yo tenga que producir pensando en alguien que me verá en el futuro. Si este programa ahora está en YouTube, quizá mi familia no lo esté viendo o mis hermanos de parroquia, pero enseguida ustedes me manden el enlace, yo haré una estrategia de redes que llegará hacia ellos. Bueno, pues eso hemos estado analizando y tenemos un gran reto en lo que tú dices, y es justo uno de los objetivos de nuestra Sociedad de la Palabra Multimedia y su agencia de prensa, para que las personas entiendan cómo va el mundo de hoy, podamos vivir nuestra vida incluso de fe, en un proceso en el que yo no mire ni la cámara ni estos alambres. Eso en ese sentido desaparece, porque a mí el medio, no me concentro en el medio, me concentro en el contenido. Y ya para mí, aunque yo no veo aquí, estoy entre muros y paredes y no hay nadie, pero yo estoy hablando con ustedes y siento que estoy de una manera personal transfiriendo lo que tengo aquí en mi cerebro, en mis ojos y en mis oídos, y lo puedo compartir. Entonces, digamos que si todos más o menos entendemos eso, dejamos de preocuparnos un poco en la tecnología, y que muchas personas mayores dicen, la tecnología va a dañar todo, va a dañar el mundo y va a dañar la iglesia. No, la tecnología siempre ha existido, pero ahora es digital y es electrónica. Lo que tenemos es que intentar que esto no nos haga presos de la herramienta, sino que nos concentremos en el contenido. Pero definitivamente estamos en los primeros pasos, Lenny. Giovanni, si tiene el dato, ¿cuánto conforman la representación de la República Dominicana en este encuentro mundial de las familias? Allá está la vicepresidenta de la República, si dentro de su agenda está un compartir con la delegación dominicana. Cuéntanos.
Mira, he intentado comunicarme con ellos, no sabíamos, no teníamos el dato de que ella vendría justo de casualidad que con nosotros con este evento. Somos alrededor de 100 personas en diversos grupos de las diócesis y a veces nos conectamos y a veces sale uno y a veces sale otro. He pedido que para el último día intentar todos juntos estar en el último encuentro con el Papa, que será el domingo en la mañana en el Ángelus. Y mañana será la gran misa de clausura de este evento, con el Papa también en la Plaza San Pedro, y han invitado a las parroquias romanas. Aquí tenemos unos 12 sacerdotes que viven aquí entre estudiando y trabajando. La Embajada Dominicana ante la Santa Sede tiene le ha sido asignado un sacerdote dominicano como asesor eclesiástico y estamos en comunicación siempre con él. Y también hay un sacerdote para dar seguimiento a todos los dominicanos que viven en Italia. Él nos contaba en la primera entrevista que son cerca de 3.000 dominicanos aquí en Roma, pero en toda Italia 40.000, y ellos han estado visitando cada iglesia donde está. Entonces, bueno, estamos intentando ver si nos encontramos con ella para poder hacer algo juntos. Y bueno, si se da, entonces estaríamos informándole a ustedes. Pero hasta ahora no hemos podido conectar con el equipo de la vicepresidenta porque no sabíamos que estaba aquí. Giovanni, el tema de los casados vueltos a casar, ¿se contempla para este encuentro? Porque parece que es una de las principales problemáticas de la iglesia en las últimas décadas. Mira, hay que decir, este encuentro, el Papa y el Dicasterio para Familia, lo han hecho sobre la base de un escrito que salió hace 5 años que se llama Amoris Laetitia. Amoris Laetitia es un documento que surge como fruto de 3 encuentros de obispos en 3 años. El Papa convocó hace unos años, hace más de 5 años, a que los obispos analizaran el tema de la familia, los obispos del mundo. Entonces, fue enviado un obispo de cada país y se hizo unos estudios en cada país para ver la realidad de la pareja y el matrimonio en la actualidad y ver cómo la iglesia respondía ante esos procesos. De esos encuentros salió ese texto que se llama una exhortación post-sinodal, porque fue un sínodo, una reunión en el que miraron el tema de la familia. Entonces, el Papa Francisco escribió esa exhortación apostólica como fruto de lo analizado. No es una propuesta meramente de Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, sino del análisis de todos los obispos. Lo digo así porque las situaciones que aparecieron ahí, justo como esta, es una de las situaciones en las que la iglesia se plantea qué hacer cuando, por ejemplo, un matrimonio que se ha casado por la iglesia se separa, pero al menos uno de ellos sigue siendo un fiel de la iglesia y aunque el otro no, entonces ¿qué hacemos con el que sí se quiere quedar aquí? Y además, ¿por qué hacerle perder tiempo para seguir con una familia adelante si en el proceso que la iglesia hace de anular el matrimonio, no de divorciarlo, sino de declarar que por las condiciones previas a las que se dieron no existieron las condiciones porque la iglesia pone las condiciones y nos lo pregunta en el matrimonio, que son las preguntas de que te acepto a ti como mi esposo, como mi esposa, en las buenas, en las malas, salud, la enfermedad. Y la iglesia nos pregunta, ¿vienes libremente sin ser coaccionado? ¿No hay algo que te esté forzando a venir a un matrimonio obligado? Si yo respondo que sí, pero luego en el análisis se ve que no, que hubieron condiciones que no permitieron esa libre decisión y se demuestra en un juicio canónico, entonces la iglesia lo que dice, nunca hubo matrimonio y te libera. Pero hay unas condiciones muy fuertes para que eso se dé. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona quiere, una al menos, quiere mantenerse fiel a la iglesia, pero esta traba no le permite comulgar, por ejemplo, entonces la iglesia, el Papa Francisco ha propuesto que se aceleren estos procesos. Estos matrimonios vueltos a casar son porque les anulan el matrimonio porque se evalúan las condiciones. O sea, la iglesia no todos los matrimonios que se acercan para anularlo le dice anulado. No es que, mira, vengo a pagar una nulidad y quítame el matrimonio, porque si evalúan las condiciones y todo se dio correcto, entonces le dirán a ese matrimonio, hay matrimonio y no hay separación, no puede haber divorcio. Tienen que intentar recuperarlo y salvarlo y le ponen entonces un seguimiento. De hecho, es bueno que sepan que en los tribunales eclesiales existe una figura legal de derecho canónico que se llama el defensor del vínculo. Es un sacerdote que intentará en ese proceso
salvar el matrimonio si hay posibilidad, pero si las condiciones no se dan, la iglesia va a decir, bueno, no hubo matrimonio. Entonces, todas las condiciones de eso que te estoy mencionando son las que se tocan en Amor y Leticia y que también se van a tocar en una de las presentaciones que están aquí a ver qué soluciones pastorales da. Evidentemente, el que ya no tiene una vida de sacramentalidad en la iglesia, pues tiene que acercarse, si tuvo un matrimonio por la iglesia, a ese, ¿cómo se llama? A ese tribunal eclesial que le dará las guías para ver si su matrimonio califica para ese proceso. Si definitivamente no hay condiciones de convivencia, pues ahí entran unos factores que pueden llegar incluso a violencia doméstica y bueno, ahí se complican las cosas y es lo que estamos analizando. Puede ser ese último que decía, la violencia, puede ser una razón para, no sé si para anular, porque eso se da después del matrimonio, pero ¿qué se haría en ese caso? Que hay un matrimonio válido, porque al momento del matrimonio todo estaba como la iglesia pedía, pero luego se generaron situaciones de violencia. ¿Qué es lo que la iglesia propone en esa situación? Mira, el Papa ha dicho que aunque han analizado situaciones generales, él prefiere que cada caso de cada matrimonio los tribunales lo revisen particularmente y den soluciones particulares y que no nos ciñamos a guías generalizadas para eso. Una violencia actualizada ya le está faltando a la promesa matrimonial de que yo te acepto y te amo en las buenas y en las malas. Si estamos en las malas, yo no tengo por qué ejercer violencia. Pero si yo no dije de manera real que yo estaba dispuesto a eso y se demuestra en el juicio analizando con anterioridad, y hay que acordarse que todo matrimonio sacramentado tiene unos testigos que firman, están los padrinos y están los testigos que estuvimos ahí en esa boda, a los cuales el tribunal eventualmente puede llamar para testificar. Suponte que en ese caso, estoy hablando de manera muy generalizada, no son casos que pueda decir alguien, ese es mi caso, pero parecido, eso se lo dirá siempre un tribunal, de que ya había ejercicio de violencia en el noviazgo o que tenía un historial de violencia anterior, de que no lo sabía la mujer. Entonces hay una serie de condiciones que el tribunal evaluará para ese caso particular y entonces emitirá un fallo. Pero necesariamente no tiene que ser así, porque si nunca hubo actos precedentes que lo demostraran, como en un juzgado normal, es lo que se pueda demostrar. Giovanni, y pero esos procesos pueden durar varios años. Sí, pero Giovanni, si no ha habido un precedente de violencia, porque uno sabe lo que puede detonar la violencia en un individuo, aunque no haya habido un precedente, si se ha incurrido en actos de violencia, yo creo que no, evidentemente, y quiero que sepas que la iglesia entonces le dice, es bueno un tiempo de separación física para intentar curar, porque le puede decir, no, óyeme, no porque te va a matar. Claro. Pero por eso digo que hay que tener mucho cuidado en emitir soluciones generalizadas, porque la iglesia no lo ve así. Pero es bueno que si está pasando, no se queden simplemente con ese problema ahí. Las parejas casadas por la iglesia, con quien primero tienen que hablar es con su sacerdote, con su párroco, director espiritual, o si tienen acceso al que le casó, pues hablar con ese y decir la situación por donde está. Y también está la intención de si quiere enmendar el caso, porque hemos visto aquí mismo, uno de los 5 testimonios que le habló al Papa fue un caso en el que se ejercieron violencia los dos, en el que estuvieron en 5 años hasta llegar a la separación física y ya dieron por el matrimonio por muerto, pero la predicación de un sacerdote hacia ella le prendió de nuevo el deseo de recuperar su matrimonio. Y eso que él contó como ella en las redes sociales, pues sacó a relucir los engaños que él hizo, y lo sacó las fotos, la publicó y se armó todo un caos. Pusieron el caso para que nosotros viéramos cómo de lo que aparentemente ya estaba todo destruido, luego ellos recuperaron su matrimonio y se dedicaron entonces a enseñarle a otros matrimonios a través de un movimiento y una fundación a recuperarlo, y hoy están aquí pues dándonos su testimonio. O sea que ha habido de todo, ha habido matrimonios que definitivamente se perdieron, generalmente si las condiciones se dieron, se anularon y los dejaron libres, y también entonces la iglesia llama que si ya hay violencia, entonces no puede haber una convivencia unidos, pero siempre con el fin de intentar salvarlo.
Bien. Salvarlo quiere decir que hay que hacer un esfuerzo y sacrificio de cada uno. Giovanni, tenemos que hablar de la sexualidad en los jóvenes, tenemos que Ay, hablar Dios. de la postura de la iglesia ante los católicos de preferencia y de orientación sexual homosexual y de muchos otros temas, pero vamos a estar desarrollándolo después de esta pausa porque tenemos que cumplir con los comerciales. Así que vamos al corte y al regresar seguimos con estos temas de interés para toda la familia.
Estamos en el Café de Diario 55. En el día de hoy estamos conversando con el director de APM Prensa, Agencia de Prensa Palabra Multimedia. Giovanni Krawinkel se encuentra en la ciudad de Roma, en el Vaticano. Se está llevando a cabo el 10º Encuentro Mundial de las Familias y con él estamos conversando en torno a lo que allí sucede, los principales temas de preocupación del entorno familiar se están tratando en el Vaticano. Antes que entre con las preguntas que usted dejaba en la mesa, yo quisiera preguntarle a Giovanni a propósito de la convocatoria que ha hecho el Sumo Pontífice a los cardenales para el mes de agosto. Se ha estado hablando de la salud del Pontífice, ha suspendido unos viajes que tenía programados. Ustedes que están cerca, ¿hay alguna información? Porque se ha hablado del problema de la rodilla y que esto podría llevar incluso a que el Papa tenga que entrar en un receso dentro del pontificado. Para nada, para nada. Le acaba de decir en una reunión de los obispos, la suerte que él por la rodilla no es que habla, sino que su mente, sus ojos, su corazón, sus labios están muy bien. O sea, maneja toda la intelectualidad. Lógicamente es un hombre que le gusta moverse, que le gusta caminar entre las personas y eso le hace sentir un poco mal, pero nada a nivel como para renunciar. Entonces se acaba de tener una reunión, se llama la reunión ad limina, que es cada grupo de obispos de un país visita y le presenta la situación de su país y ahí uno de ellos le preguntó y le dieron la autorización de que lo contara, de que entonces, Santo Padre, ¿usted qué? ¿La salud va a renunciar? No, para nada, no lo contemplo. Yo mientras vea que tenga la facultad de poder seguir haciéndolo con este problema de la movilidad, evidentemente eso ha tenido que generar cambios. No ha podido presidir varias de las misas y acaba de cancelar un viaje que se iba muy pronto, en una semana o dos, a África, pero no ha cancelado el viaje de julio de Canadá. O sea, lo tendremos bastante cerca ahí en Canadá. Ustedes saben que ahí se le abrió un frente muy fuerte con un tema de unos niños indígenas, unos cadáveres encontrados en una escuela católica. El Papa ha querido darle seguimiento cercano a las condiciones, a lo que pasó ahí realmente y dar la cara como Iglesia Católica. Y aunque lo tenga que hacer en una silla de ruedas, ha dicho que quiere estar ahí en Canadá y que va a hacer ese viaje aún en silla de ruedas. Ayer, antes de ayer, en el encuentro con nosotros, pues ha entrado en silla de ruedas, ha escuchado todo y ha emitido su discurso. Y lo hará en estos momentos finales. Es bueno que sepamos también que ahora en junio acaba de ponerse en ejecución una nueva constitución del Vaticano. Así como nosotros tenemos una constitución, la constitución vaticana dice cómo se debe vivir la vida también de los que trabajan aquí, cómo se eligen los papas, qué pasa cuando renuncian. Y el Papa Francisco, junto con 8 cardenales que tienen un consejo especializado, y fue una novedad que nació cuando antes del Papa ser electo, el Papa Francisco, los cardenales se reunieron antes de elegir a un sucesor y dijeron, vamos a ponernos de acuerdo ahora, porque el que venga, hagamos un acuerdo porque uno de nosotros será. Tiene que tener un consejo con un cardenal de cada continente, más el secretario de Estado, para que se haga acompañar de ese consejo y él no lo haga solo. Y evidentemente Bergoglio en ese momento habrá apoyado esa propuesta y así lo hizo. Enseguida salió, él formó ese consejo de cardenales que cada 2 o 3 meses se reúnen y han estado trabajando en estos años en esta nueva constitución que salió hace un mes, la anunciaron y en junio ya se puso, es la que rige actualmente, que se llama Evangelii Annunciati. El Papa ha visto que la Iglesia tiene que seguir en su función fuertemente de anunciar el Evangelio y ha transferido eso en la Constitución. En esa Constitución dice qué hacer cuando ya el Papa ya quiera renunciar y él ha dicho libremente que Benedicto XVI abrió esa puerta de nuevo, que si él ve
que tiene que renunciar, dice, me reúno ahí donde está Benedicto XVI y ahí nos quedamos los dos y le damos el paso a un papa que venga con más fuerza, con más salud, etcétera. Pero mientras él no lo vea, quien tiene que decidir es él. Y ha dicho que todavía no tiene eso en mente y que pide excusas por ese problema de movilidad, pero es un problema de rodilla, que él no habla por las rodillas. O sea que O sea, tenemos a Papa Francisco todavía. él tiene la apertura para si es necesario renunciar, Sí. pero no está en la disposición en este momento. No, ha dicho que no sé, que entiende que todavía no y que él quiere además dar todo lo que pueda dar por la iglesia. Giovanni, a propósito del tema del Papa, creo que se le invitó para lo de la coronación de la 100 años de la coronación de la Virgen de la Altagracia. Aprovechando esta pregunta que hace Fran, para unirlo con esto. Él no vendrá, pero ya se conoce de un delegado. ¿Qué nos puede decir de él? Es como el número 3 aquí en Vaticano, Monseñor Edgar, es de Venezuela. O sea que tiene también, ya nos hemos enterado que tiene varios amigos en nuestro país y es un obispo joven, muy activo. Estamos intentando encontrarnos con él para saludarle y pedirle algunas palabras. Pero bueno, todo eso aquí es sumamente muy organizado y con citas previas y cartas y ya la mandamos. Va a nombre del Papa. Cuando el Papa envía un delegado es a su nombre y eso es muy importante porque le da apoyo a ese evento y ese encuentro. Así que nosotros el 14 y el 15 de agosto, que estaremos celebrando los 100 años de la coronación canónica de la imagen de la Virgen, entonces tendremos ese delegado del Papa y estará contándole siempre luego todo lo que se vivió allí. Es un momento muy importante para nosotros los católicos. Yo estoy en la comisión de comunicación, trabajando las transmisiones. El cuadro de la Virgen, la imagen de Higüey, irá a Santo Domingo 24 horas y luego retorna a Higüey y ahí haremos pues varias actividades. De manera que tendremos al Papa representado con Monseñor Edgar. Dejábamos entre el corte, Giovanni, esta pregunta. El debut sexual de los jóvenes ha ido bajando aparentemente de edad. Y basta con uno pasar por una maternidad en cualquier ciudad de la República Dominicana para constatar que el 40%, cerca del 40% de las mujeres que están ahí dando a luz son menores de edad. Eso es una situación preocupante. La sexualidad de los jóvenes iniciada de manera temprana. ¿Se va a discutir este tema? ¿Se ha discutido, se ha planteado en este encuentro las familias? Evidentemente que sí, porque los padres quizá no nos preparan para saber que un hijo nuestro empieza a vivir algo que quizá las parejas un poco más de más edad no nos prepararon así. Y hay un cambio de época y de cultura. Y ese cambio de época y de cultura quizás no fuimos preparados para nosotros manejarlo. Entonces también porque nos vendieron la idea a través de ideologías de que en el aspecto sexual humano, que es un aspecto biológico, que está ahí y que se desarrolla en unos tiempos y en unas edades, y aunque la parte fisiológica pudiera estar lista en una edad muy joven, la parte psicológica quizás no está lista. Y sin el quizás, no está lista. Nosotros pudiéramos, teniendo 6 meses de edad, comernos, qué sé yo, una yuca con salami frito y darle al niño de 3 meses yuca con salami. Pero ¿qué le va a pasar a su sistema digestivo cuando él ingiera eso? Él no lo va a tolerar y le traerá una serie de consecuencias. Entonces, la vida humana que es social, que es sexual, que es biológica y fisiológica, llega a un punto de adultez donde tú dominas todos esos aspectos. Tú no lo dejas a la libre, porque de tu mente pueden salir malas intenciones y de hecho los padres nos toca en los primeros años enseñar a nuestros hijos cómo algunas de sus acciones son malas y le traerán consecuencias. Y no quiero decir que el ejercicio de la sexualidad sea malo, sino que en un momento adecuado ese manejo te desborda alguna de tus actitudes psicológicas y luego tú no lo sabes controlar. Y porque todo ser humano, a través del ejercicio de la sexualidad, es digamos, el canal fisiológico de engendrar un nuevo ser humano, al que nosotros
nos mantenemos firmes en que hay que respetar la vida humana desde el momento de la concepción porque es un ser humano. De manera que sabiendo eso, no puede ser que nosotros le digamos a los jóvenes que el ejercicio de la sexualidad simplemente no tendrá o unas consecuencias o unas actitudes que luego ellos no sabrán porque no tienen la madurez psicológica de manejarlo. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora tenemos eso. Y pensábamos que la promoción de una sexualidad temprana no tendría consecuencias, no los iba a alejar de los estudios, no iban a poder llevar adelante una unión con un ser humano complementario, como puede ser otro chico o otra chica, que puede ejercerlo con personas de su mismo sexo, y que eso termina siendo manejado muy fácilmente y no lo es, que las canciones, la cultura, el arte no traería unas consecuencias de generar delincuencia, prostitución. Entonces, bueno, todos esos factores son los que tenemos que analizar. Ok, pues ahora la sociedad dice que a los jóvenes que ejerzan la sexualidad no pasa nada. Es mentira, sí pasa. O sea, el mero hecho de que una jovencita de 9, 10, 11 años ya tenga un hijo, ya en esa etapa ya no está madura para enseñar a otro ser humano cómo va a ser la vida, porque ni ella todavía lo sabe. Entonces, claro, son víctimas y presas de todo lo demás, de droga, delincuencia. No todos, porque pueden tener ayuda de la sociedad y debería ser así, incluso de los propios estados que deben velar por la salud de su sociedad. Si tú tienes procesos en los que tú estás viendo que hay un aumento de delincuencia, analicemos de dónde sale. ¿O no será que tantas canciones diciendo tírale, mátale, cómetela, rómpela, no traerá que los que la escuchan quieran ejercer eso sin medir que tiene incluso implicaciones legales porque son no solamente pecados sino delitos? O sea, esa serie de elementos son los que intentamos analizar para dar respuestas en el día de hoy de lo que estamos viviendo. Giovanni, unido a eso, estamos viendo, ya tú has hecho referencia al tema de la preferencia sexual. O sea, tenemos amigos, hermanos, primos, hijos, que son parte de nuestras familias, son católicos. Sin embargo, se dice de alguna manera que la iglesia los rechaza. Hay un tratamiento especial de la iglesia para las personas que tienen una orientación sexual homosexual, pero que tienen su fe, son creyentes. ¿Cómo está manejando la iglesia esa parte? ¿Se ha discutido ese tema por allá? Sí, está en uno de las presentaciones que se hará, porque cada vez más todos somos, digamos, tenemos, como decías, a personas cercanas que ejercen su actividad sexual con una persona de su mismo sexo. La iglesia en el catecismo desde hace muchos años lo ha puesto muy claro. La homosexualidad, incluso San Pablo la presenta como un hecho pecaminoso. Eso no va a cambiar, no vamos a cambiar los textos que San Pablo puso y que la iglesia cree en su doctrina que es así. Pero es el ejercicio de esa homosexualidad con otra persona que la iglesia rechaza. No a la persona por ser homosexual o por ser tal cosa o por ser, incluso la iglesia nos rechaza. Si vas a las cárceles, nuestra pastoral penitenciaria está predicando y convirtiendo a los presos, pero no lo va a sacar de la cárcel. Tendrán que pagar en la cárcel, aunque sean católicos, aunque estén conversos. Y esa conversión los llevará a cambiar ciertas actitudes. La iglesia siempre nos invita al cambio a todos. A mí también, como casado y como heterosexual, me pide que sea fiel a mi matrimonio y que yo no tenga otra mujer. A una persona homosexual la iglesia le pide en su doctrina no ejercerla en convivencia física con otra persona si no está sacramentado, si no tiene un matrimonio. Y evidentemente el matrimonio católico, entiéndanme bien, católico para los homosexuales no está contemplado ni estará. Giovanni, porque pero sí, da la impresión como de que la iglesia le da muy duro, sataniza el acto, la orientación sexual homosexual, o sea, le da muy duro y como que banaliza más un acto de promiscuidad. Y yo no sé, porque desde una perspectiva teológica tendrían la misma categoría de pecado, sí, pero no sé. porque No sé si es así. Vuelvo, te insisto, recordemos que el ejercicio de nuestra fe católica se hace a través de los sacramentos.
que son 7 sacramentos. El ejercicio de la vida conyugal, o sea, de cuando yo comparto con otra persona, se ejerce a través del sacramento del matrimonio. Nos casamos, pero no solamente para hacer un contrato. El Papa incluso lo dijo muy bonito el primer día, no se trata de un teatro, ni quedarnos con las fotos bonitas. Se trata de una vida, vivirla juntos a través del amor y a través del amor de Dios en ese sacramento. Y la iglesia no contempla que personas del mismo sexo se le pueda inferir el sacramento del matrimonio porque la doctrina y las sagradas escrituras sí lo indican. ¿Por qué? Porque ese acto unitivo no conlleva la procreación tampoco. O sea, biológicamente no conlleva la procreación y la iglesia no lo contempla, ni pienso que por ahora lo contemplará. Pero el Papa Francisco ha estado aclarando que aún teniendo eso, es claro que no podemos rechazar a ninguna persona por lo que ella es ni cree. Sin embargo, en una de las ruedas de prensa, en uno de los duelos, le hicieron esta pregunta al Papa, porque él decía que él pedía que para las personas homosexuales que quieran convivir juntos, los estados le permitan una unión civil, que él no veía problema con eso, porque eso nada tiene que ver con una persona incluso que no cree en Dios ni es católica, porque que se le pueda ejercer sus derechos civiles. Eso no pasa nada. Yo pido como comunicador que nosotros tengamos derechos todos, incluso los no creyentes sí también tienen que tener los derechos básicos de alimentación, salud, y por un homosexual y por un incluso delincuente también tiene que tener derecho a salud y a... Entonces, el Papa estaría de acuerdo con que los estados admitan matrimonio homosexual, aunque Él lo no ha por la pedido iglesia. como un derecho humano. Él ha dicho, bueno, ¿y por qué no puede tener un derecho humano? Pero le preguntaron, ¿y entonces la iglesia los va a casar? No, la iglesia nunca lo podrá casar, dijo el Papa. ¿Por qué? Porque la iglesia ve el matrimonio en otro sentido. De manera que no podemos darle el matrimonio católico, primero porque una de las bases y una de las preguntas que nos hacen en el matrimonio es que si estamos dispuestos a tener los hijos digamos, en consonancia con que Dios lo creó así, decimos que sí. Una pareja homosexual no podrá decirlo y no podrá decir yo lo adopto. No, se trata de tenerlo del ejercicio de la sexualidad biológica que engendra de manera natural un hijo. Entonces, estamos hablando, Lenny y Fran y queridos televidentes, de las definiciones de lo que es una doctrina, no lo que diga Bergoglio ahora o lo que diga Benedicto XVI o lo que han dicho antes, sino lo que a la luz de la revelación de las Sagradas Escrituras, si nosotros entendemos, y por eso cada vez que se leen decimos palabra de Dios, que Dios lo ha dicho así y nos lo revela. Entonces, no, eso digamos que no se va a negociar. La iglesia no lo ve, hasta el día de hoy no lo ve y no creo que lo vea, porque en 2000 años ha respetado esa esencia de las Sagradas Escrituras y es lo que ha mantenido fuerte a la iglesia, siendo una iglesia milenaria, unida en todos los países del mundo. Digamos, ejercemos el gobierno de la iglesia con un mismo criterio. Es la fortaleza que la iglesia tiene, que se ha mantenido estrictamente apegado a su doctrina. Y esa doctrina no ha cambiado. O sea que aunque hagan presiones, la ONU diga lo que quiera y estos estamentos, muchas veces lamentablemente son ideologías movidas también a control de natalidad. Y Bueno, mucha gente no se da cuenta y ahora es promovido como una ideología y como una moda. Sin embargo, no aclaran situaciones que traerán luego al futuro con estos permisos a que los menores de edad puedan hacer cambio de sexo sin el consentimiento de sus padres. Óyeme, Lenny, mira qué ridiculez. No puede ir un niño de 14 años a ver una película que diga 16 años, pero se puede hacer un aborto y se puede hacer una operación de cambio de sexo sin el consentimiento de sus padres. Evidentemente una ideología que es tan tonta, pero si el padre no está con él para entrar al cine, no puede ver una película que diga para mayores de 16 años. así son las leyes. Así Entonces, son las leyes, Fran. Así es, así es. ¿Cómo es? Bueno, las preocupaciones, algunas, ¿verdad? Algunos de los tópicos de estas preocupaciones que atañen a la familia a nivel mundial. Quisiéramos más, pero hemos llegado ya a la parte final
No sé si Frank tiene algo que agregar. No, no, ha sido, yo creo que muy interesante Pero este programa sí se fue rápido. ¿Y cómo Sí, fue? ya pasó Se una nos hora. fue una Giovanni. hora ya, Giovanni. Dios Pero mío. muy oportuna, interesante esta conversación, de mucho provecho, no solamente para nosotros, la teleaudiencia, sabemos que ha recibido pues toda esta información y todo el conocimiento que tiene Giovanni en torno a lo que está sucediendo dentro del mundo católico. Así es, ahí de fondo se oían las campanas, ¿verdad? De ahí del Sí, Vaticano. sí, es maravilloso. Anunciando las 3 de la tarde allá, ¿verdad? ¿Es tu primera experiencia, Giovanni, por ahí? No, yo creo que esta es la número 12 que he venido 12. al Vaticano. Ese es buen número. Mira, yo soy uno de los ejecutivos de la Conferencia del Episcopado, él ni lo sabe, dirijo el área de ecología integral en la Conferencia del Episcopado y he sido enviado a diversos encuentros aquí por el tema del impacto de la minería. O sea, de ese tema podemos hablar cuando ustedes quieran también, que es un tema muy preocupante ahora con la situación del asesinato de nuestro amigo y hermano Orlando Jorge Mera, pues hemos estado involucrados en alguna de esos temas gruesos. Y también porque a la partida de aquí voy una semana a España a encontrarme con una de las grandes agencias de prensa católica del mundo que tienen 24 millones de seguidores y que estará haciendo una alianza con nosotros. Y tenemos algo entre manos, entre Lenis y yo y Monseñor de la Rosa para octubre, que luego les iré contando, pero que ya nos dijeron que sí desde aquí y estaremos llevando un importante tema de medios de comunicación en octubre. Gracias, Giovanni, de verdad, por tu tiempo, gracias por toda tu apertura. Ya como has dicho, ya sea para ampliar sobre esto o sobre el tema de la pastoral ecológica, estaremos contactando en lo delante. En nombre de todo el equipo de Diario 55 y este café de Diario 55, Fran Rodríguez, Adalberto de León y todos los que aquí pues servimos, te damos las gracias y a los televidentes y cibernautas también agradecemos su sintonía. Gracias por estar aquí. El lunes retornamos. Buen fin de semana. Siempre a la hora.